Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis hermanas. Bienvenidos nuevamente a la clase de interpretación bíblica. El día de hoy vamos a entrar, hermanos, ya en lo que es el trabajo de interpretación. Y pues vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Ya la semana pasada, la semana antepasada, pues ya miramos la introducción. Incluso la semana pasada miramos algunos métodos que nos pueden ayudar, ¿no? Para este trabajo. Que también pues una de las cosas que quería mostrar la semana pasada era que no solamente hay un método, hay muchos. Si recuerdan, miramos por ejemplo un método de 4 pasos, pues no se compara, ¿no? A un método de 15 pasos, y aunque los pasos sean los mismos, a veces yo les decía que hay personas que están iniciando en este proceso de interpretar, que a veces necesitan que se les explique más así, más detalladamente. Así que, hermanos, pues vamos a ver despacio, hermanos, con calma estos pasos. Hoy vamos a ver el paso número 1, hermanos. Y no crean que terminando esta clase ya con esto podemos hacer un estudio completo de interpretación, ¿no? Porque apenas es el primer paso. Así que, hermanos, pues tengamos paciencia, hasta tengamos calma, hermanos, que pues estemos trabajando durante la semana sobre estos pasajes. Si ustedes quieren elegir un pasaje para interpretar, pueden hacerlo, hermanos. No hay problema. Yo voy a usar ciertos pasajes de la Biblia, pero si usted quiere elegir tal vez un pasaje, como yo les digo en algunas clases a los hermanos, pueden escoger un pasaje que les gusta, un pasaje que les llame la atención, pero de preferencia yo recomiendo que escojan un pasaje que les cause problemas en cuanto al entendimiento, en cuanto a la interpretación, para que uno mismo le empiece a trabajar y pueda solucionar estos problemas de interpretación que a veces hemos escuchado que dicen así, que dicen de otra manera, pero ya que uno mismo haga el trabajo y empiece a encontrar este tesoro, pues vemos que es de gran bendición, y para esto son estas clases, ¿no? Que nos pueden ofrecer herramientas, hermanos, para poder encontrar estos tesoros en la Biblia. Bien, nos vamos a entrar, hermanos, a este primer paso. Recuerden, es un paso nada más de este trabajo de interpretación. Y el primer paso tiene por nombre examinar el contexto histórico en general. Ok, vamos a empezar con esto, ¿no? Con el contexto histórico en general. Sí, ahí en la interpretación, vamos a decirlo así, ¿no? 2 contextos históricos. Sí, uno es cuando analizas, como yo decía la semana pasada, no sé si la antepasada, ¿no? Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿no? Pues ese era un tipo de cortesía para cuando una persona entraba en casa, ¿no? La forma de recibirlo era lavándole los pies, dándole un beso y ungiéndole la cabeza con aceite, ¿no? Que era lo más normal para ellos, ¿no? A saber, detallitos importantes así, pero aquí se menciona como el contexto histórico en general. Estamos hablando del libro de la Biblia que vamos a estudiar, ¿sí? Si vamos a agarrar un evangelio, si vamos a agarrar una carta, si vamos a agarrar el libro de los Hechos, o sea, si vamos a agarrar solamente un pasaje, tenemos que ver el contexto histórico general. Entonces, hay una serie de preguntas que nos van a ayudar a hacer este estudio, a hacer esta búsqueda. Por ejemplo, aquí tengo varias preguntas que nos pueden ayudar. ¿Quién es el autor? O sea, ¿quién es el autor de los evangelios? ¿Quién es el autor de las cartas? Que ahorita vamos a entrar más en detalle sobre esto. ¿Quiénes son los destinatarios de una carta, del evangelio, del Apocalipsis? ¿Quiénes son los que están recibiendo esta carta
o libro. O sea, hay una persona que lo escribe, pero también hay iglesias que reciben esta carta o libro y tienen que leerlo delante de toda la iglesia. No es como ahorita que cada quien tiene su propia Biblia y cada quien lee el pedazo que guste, ¿no? Sino que antes en las iglesias leían de corrido, ¿no? Las cartas, o sea, no leían un capítulo del 1 al 10, ¿no? Sino toda completita la leían. Entonces, ¿quiénes son estas personas que reciben estas cartas o libros? Otra pregunta es, ¿cuál es la relación entre ellos, entre el autor y los destinatarios? O sea, tal vez si pensamos en el apóstol Pablo, ¿no? Que escribe a los hermanos de Éfeso, pues vemos que Pablo pues tuvo un tiempo con ellos, o sea, bastante tiempo con ellos, estuvo enseñándoles. O sea, hay una relación de amistad, pero también recuerden que Pablo era un apóstol, o sea, también vemos que en muchas de sus cartas, incluso en primera a los Corintios, ¿no? Se habla que él es como un padre para ellos. Pero, ¿qué relación hay? Por ejemplo, en la carta a los romanos, sabemos que Pablo no conocía a los destinatarios. Él había escuchado ciertas problemáticas de las iglesias de Roma. Sí, Pablo no conocía directamente a las personas. Incluso se sabe, ¿no? Que ningún apóstol había llegado a Roma, ¿no? Para enseñar a las iglesias. Entonces eso pudiera causar pues malas interpretaciones, ¿no? De lo que quiere decir el Señor. Entonces Pablo no conoce a la iglesia, pero quiere conocerlos. Entonces lo que manda en su carta a los romanos es una carta de presentación. Algunos dicen que la carta a los romanos es la más teológica, profunda, ¿no? Pero si lo vemos de esta manera, ¿no? Que Pablo no los conoce y simplemente es una carta de presentación de que él quiere ir a conocerlos. Y sí, ya sabe de algunos problemas de la iglesia. O sea, vemos que incluso Pablo sabe mucho más de lo que escribe. O sea, vemos que en su carta pues, realmente son pequeños detallitos. Entonces, ¿cuál es la relación entre ellos? Bien, también tenemos cuáles son las circunstancias. O sea, cuál es el problema que estaba viviendo la iglesia para que el autor del libro, de la carta, pueda mandarles, ¿no? Una ayuda doctrinal, una ayuda práctica, ¿no? Que pudieran ellos resolver. Entonces, también es importante, ¿no? Analizar las circunstancias de las iglesias. Por ejemplo, muchos de los problemas de las iglesias de aquellos tiempos, o sea, hablando de la carta de Primera de Juan, la Primera Timoteo, Efesios, no recuerdo qué otra carta, ¿no? Pero hay varias cartas que tratan hasta cierto punto, incluso Primera a los Corintios, ¿no? Ya me acordé. Tratan más o menos los mismos problemas, ¿sí? De falsos maestros que están dentro de la iglesia. Hay ideas de hermanos súper espirituales, ¿no? Que se creen más que los demás, pero su forma de actuar no va de acuerdo a la palabra de Dios, que enseñan lo que va en contra de la palabra de Dios. Algunos enseñaban que ya se había dado la resurrección, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues, como dice Jesús, ¿no? Que en la resurrección no se van a casar ni dar en casamiento. Pues muchas mujeres dejaban a sus esposos, ¿no? Porque ya no se iban a casar, ¿no? Entonces se separaban, que eso es un problema, por ejemplo, de Primera a los Corintios. Hay una situación, como les digo, de que ya se dio la resurrección. Hay personas también dentro de la iglesia que pensaban que ya están en un nivel tan alto de espiritualidad que ya no cometían pecado, ¿no? Que hasta el día de hoy ha sido un problema. Eso es en Primera de Juan. Entonces, si se dan cuenta, la misma carta
nos está dando hasta cierto punto respuestas de los problemas que están viviendo las iglesias. No es nada más que Pablo o Pedro o Juan escribieron, ay, nada más se me ocurrió, tenía tiempo libre, así que pues para hacer tiempo me puse a escribir una carta, ¿no? Sino que recuerden que antes no había correo electrónico, no había correos como ahora tan rápidos, o sea, paqueterías, ¿no? O sea, rápidas, sino que tenían que mandar, a veces a pie, a veces en barco, ¿no? Pero no era de que les llegaba en 2 días, ¿no? A veces tardaban semanas o hasta meses para que les llegaran las cartas. Entonces tenía que pasar algo muy grave para que los apóstoles y los escritores de la Biblia, o sea, pudieran responder ciertas dudas de las iglesias. Y por un lado es el problema que está viviendo la iglesia, pero por otro necesitamos ver con qué propósito está escribiendo el autor. O sea, sí, hay un problema, hay problema de división, problema de herejías, problema de falsos maestros, ese es el problema. Pero si Pablo va a escribir, o Juan, o Marcos, el que vaya a escribir, o sea, ¿qué es lo que va a decir? O sea, ellos tienen que responder ante esta situación con consejos, con mandamientos que les ayuden, ¿no? a entender cuál es la verdad, ¿no? Como dice en 1 Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si es columna o baluarte de la verdad, entonces no se puede permitir la mentira. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual escriben? O sea, ¿qué están tratando de responder? Ahorita les hablaba, ¿no? De que algunos pensaban de que ya se había dado la resurrección. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice el escritor? No, pues que todavía no es el tiempo de la resurrección. Y les digo, siempre son personas que se sienten superiores a los demás, que así como puede pasar en aquellos tiempos, pues también pasa en nuestros tiempos. Pero también otra pregunta, hermanos, que pues, nos puede ayudar, ¿no? A esta interpretación, ¿cuál es el tema de interés? O sea, uno leyendo el evangelio, la carta, ¿cuál es el tema que se toca constantemente? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está resaltando el autor? O sea, tienen que venir frases muy explícitas de la situación. También hay como frasecitas como que andan un poquito desbalagadas, pero también como que apoyan, ¿no? A estas ideas generales. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe a los romanos, él usa mucho la frase primeramente el judío y después el griego. No sé si han leído Romanos, que si se alcanzan a notar, dice mucho esta frase, primero el judío, después el griego. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué Pablo dice mucho esta frase? Y si uno analiza, ¿no? Analiza de qué se trata, o sea, Pablo está tratando de aclarar ciertos puntos de la iglesia. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos interpretar esas cosas, primero tenemos que entender todas estas cosas, que todavía nos faltan algunas, y recuerden que solamente es el paso número 1. Entonces, vamos a ver rápidamente estas preguntas, pero ya aplicadas a los libros de la Biblia, ¿no? Vamos a ver las cartas de Pablo, que es un poco más sencillo de ubicar, sí, estos elementos que les estoy diciendo. Por ejemplo, si vamos a la carta de Pablo a los romanos, vamos a notar algo bien curioso, ¿no? O sea, recuerden que en aquellos tiempos, como ahora, cuando se escribe una carta debe de cumplir con ciertos puntos, ¿no? O sea, el día de hoy, cuando se escribe una carta, incluso si sea un correo electrónico, a veces viene al principio, vienen los datos de la persona que lo escribe, incluso viene su dirección, viene en qué trabaja, ¿no? Como que ya lo tienen guardado ahí para cualquier carta. Y despuesito vienen los destinatarios. Después de los destinatarios, vemos que
hay un pequeñísimo saludo y ya después entramos al contenido de la carta. Hay una despedida y al final, les digo, puede ser al principio, pero también puede ser al final el nombre de la persona que escribió la carta y también puede venir su firma, ¿sí? Dependiendo del asunto, ¿no? Si es algo más social, pues no es tan correcto, ¿no? Sino es más informal, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación. En el tiempo de la Biblia, ¿no? De los personajes del Nuevo Testamento, también tiene su manera de escribir una carta, ¿no? Primero es el autor, después los destinatarios, un pequeño saludo, una acción de gracias o una oración, el contenido, ¿no? Lo que es importante y al final viene la despedida, ¿no? Como cualquier carta. Entonces vamos a Romanos capítulo 1, vamos a ver si encontramos esto. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Fíjense, ¿no? Pero en el 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, aquí se cumple esta forma, ¿no? Primeramente, Pablo es el autor de la carta, ¿no? Se presenta, viene una declaración bastante larga para hacer la introducción. Y en el 7, ¿quiénes son los destinatarios? Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y aquí viene una pequeñísima acción de gracia. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, aquí vemos que cumple los elementos de una carta. Porque entre el 1 y el 7, hablando de los versículos, hay una declaración tan grande que eso lo podemos ver más adelante. Pero así simplemente, como les decía hace rato, recuerden que Pablo no conoce a las iglesias de Roma. Entonces, esta forma de presentarse incluso pudiera ser una manera muy formal para Pablo, tratando de presentarse a una iglesia pues que sí ha escuchado de ellos, pero no los conoce personalmente. Entonces, vemos que cumple, ¿no?, con el requisito de una carta. Ahora, hermanos, si vamos al final de la carta a los romanos, que también aquí hay ciertos detalles que tenemos que resaltar cuando estemos estudiando Romanos. Pero, por ejemplo, si nos vamos al capítulo 16, por ejemplo, dice el 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, se dan cuenta que el estilo de escribir, o sea, del contenido de la carta a los romanos a esto que estamos viendo, ya es como que más ligero, ¿no? Está recomendando a esta hermana, va a mandar saludos, ¿no?, a sus amigos. Incluso ciertos amigos mandan saludos a las iglesias. Dice el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Dice el 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El 6, saludad a María,
la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Y así podemos seguir leyendo. El versículo, por ejemplo, 21 dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y fíjense lo que dice el 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. No está diciendo de que fue él el autor original, ¿no?, de la carta, sino él, como que Pablo hablaba y él redactaba, ¿no?, la carta. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y vemos que otra vez es una forma de despedida, ¿no?, como cualquier carta. Y el 27 dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. O sea, de esa manera se termina la carta. Rápidamente, si nos brincamos al libro de 1 Corintios, a la carta de 1 Corintios, vamos a encontrar estos mismos elementos. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién? ¿A quién va dirigida la carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y dice el versículo 3: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, nos vamos al final de la carta. En el versículo 13, aunque pues tenemos que revisar bien, ¿no?, cada aspecto. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, hermanos. Ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y por ejemplo, menciona el versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. 20. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a otros con ósculo santo. 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Sí? Y vemos que es otra despedida, y así lo podemos hacer con cada carta, ¿no? Como que es más claro en las cartas quién es el autor y quién es el destinatario. Ahora, si nos brincamos ya no a las cartas de Pablo, sino vamos a ver Primera de Pedro, que más o menos va a ser así. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y bien elegidos según la presciencia de Dios Padre, ¿no? Pero es Pedro a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, como que sus receptores, ¿no?, las personas que reciben la carta, son bastantes, ¿no?, de diferentes lugares. Y en el versículo 2, o sea, el último capítulo, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegidamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Si se dan cuenta, aquí vemos, por lo menos en las cartas, que se ve quién es el autor, quiénes son los destinatarios. Es más fácil, ¿no? Pero por ejemplo, si analizamos los evangelios, o sea, viene el título, ¿no? El evangelio según Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ¿no? Viene ahí. Sabemos que esto originalmente no estaba, eso fue añadido después para ubicar quién es el autor o cómo se llama el libro. Pero, o sea, ¿quién es el autor del evangelio? ¿Quiénes son los destinatarios del evangelio? Es un poco más complicado, pero con estos ejercicios que vamos a estar viendo, podemos encontrar quién es el autor, quiénes son los destinatarios, cuál es la relación entre ellos, cuáles son las circunstancias que ellos están viviendo, los problemas que están viviendo, cuáles son las soluciones que ofrece el autor, ¿no? Todo esto, hermanos. Entonces,
Por ejemplo, si vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, vemos un poquito de las circunstancias que están viviendo las iglesias de Corinto. Y dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, y eso lo tenemos que entender en su contexto, ¿no? Pero ese no es el punto que yo quiero que veamos, sino, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, o sea, al parecer, la iglesia o las iglesias de Corinto escribieron una carta con ciertas dudas, cuestiones a Pablo. Entonces, en base a esas preguntas, aquí vemos las respuestas de los autores. Aquí hay un asunto que se tiene que analizar si se está estudiando primero a los Corintios. Entonces, en cuanto me escribiste sobre esto, yo les respondo esto. O sea, es muy claro, ¿no?, lo que dice aquí. O sea, incluso hay un ejercicio que vamos a ver más adelante que tiene que ver más o menos con imaginarnos cuáles pudieron haber sido las dudas de las personas, de las iglesias, para que el autor pudiera escribir esto, cuáles son los problemas. Ya miramos algunos, ¿no?, de Timoteo, de Juan. Entonces, dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, entonces, parece que los hermanos le escribieron algo sobre esto, que otra vez no podemos hablar por hablar, sino que tenemos que ver la situación que estaban viviendo para poder responder estas preguntas y entender lo que Pablo estaba diciendo. Si nos brincamos al capítulo 8, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, o sea, pero también parece que es una situación que la iglesia de Corinto escribió a Pablo. Pablo, al leer las preguntas o dudas que ellos tenían, este libro de Corintios es la respuesta de Pablo para estas iglesias. Entonces no podemos agarrar un libro de la Biblia y predicar lo que a mí se me antoja, sino tenemos que entender lo que está queriendo responder Pablo, Juan, Pedro, el que sea, ¿no? Les decía hace rato, ¿no?, que, por ejemplo, en los evangelios es más difícil saber quién es el autor y quiénes son los destinatarios y cuáles son los problemas de las iglesias, pero pues sabemos que sí podemos rescatar estas ideas. En Juan 20, sabemos que es el famoso, ¿no?, 30 y 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, recordemos que este libro de Juan está escrito a iglesias. Este no es un libro, vamos a decir, originalmente evangelístico, hablando de las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Juan está escribiendo a iglesias que están teniendo problemas, que están teniendo circunstancias difíciles. Entonces, estas cosas que se escribieron, entre tantas que se pudieron haber escrito, son para que crean, para que reafirmen su fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿sí, hermanos? En analizar quién es el autor, los destinatarios, la relación, las circunstancias, el propósito y todo esto. Pero uno se puede preguntar, pues, ¿dónde sale todo esto en la Biblia? O sea, yo no sé, o sea, yo nada más leo, no entiendo quién es el autor, el destinatario. Simplemente leo y me gusta lo que dice, pero yo no puedo encontrar esto. Para esto, pues vamos a necesitar algunos libros de consulta, hermanos. Así que no se preocupen, vamos a ver estos libros. Bien, hermanos, vamos a analizar estos libros, hermanos. Son 4 libros nada más. Hay muchísimos más que podemos revisar, pero primero quisiera presentarles un diccionario bíblico. Sí, este es un diccionario bíblico que nos puede ayudar. En este caso,
pues este es un diccionario, o sea, tenemos que verlo desde la A hasta la Z, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir, por ejemplo, si estamos estudiando el Evangelio de Juan, podemos ir a la letra J, ¿sí? Y va a aparecer Juan, va a aparecer tal vez Juan el Bautista, va a aparecer, no sé, otro Juan, incluso Juan el Apóstol, ¿no? Una definición o un estudio, ¿no? De quién es Juan. Pero casi en todos los diccionarios bíblicos va a tener una sección especial para el Evangelio. Por ejemplo, aquí tengo Juan el Evangelio y las cartas. Entonces aquí vemos que ese es un buen diccionario que nos puede ayudar en esto. Aquí viene, vamos a leer poquito, ¿no? Del Evangelio de Juan. Dice, nunca se ha escrito un libro que reclame cosas tan grandes para su héroe como el Evangelio de Juan. Su autor le otorga los títulos más exuberantes al Cristo histórico. De hecho, desde el primer versículo dice que es Dios. La tradición sostiene que Juan es su autor y que la fecha y lugar de autoría fue en algún tiempo hacia el cierre del primer siglo después de Cristo en Asia Menor. Fíjense, aquí tenemos varios elementos que podemos rescatar. Dice, además, la evidencia interna apoya la tradición. Es evidente que el autor era judío, tal como le indica en su estilo, mostrando familiaridad con el Antiguo Testamento y conocimiento íntimo de las creencias religiosas y costumbres judías. Aquí dice que es evidente que era judío, ¿no? Pero tal vez para uno no es tan evidente, ¿no? Al leer el Evangelio de Lucas, al Evangelio de Juan, tal vez nos da igual, ¿no? Pero aquí dice que es evidente, ¿no? Que lo escribió un judío. Entonces da muchos datos y menciona cuáles son los problemas de la iglesia, pero no nos va a interpretar nada, ¿no? Simplemente nos va a dar datos que necesitamos. Recuerden, para el primer paso, apenas estamos en el primer paso y estamos en proceso, ¿no? Este es un comentario, bueno, este es un par de comentarios del contexto cultural. Este es del Antiguo Testamento y este es del Nuevo Testamento. Nos da datos históricos y culturales. Pero si nos vamos al inicio de un libro, por ejemplo, este es del Nuevo Testamento y se va en el orden del Nuevo Testamento, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, así se va, ¿no? Hasta Apocalipsis. Y si nos vamos al inicio, por ejemplo, si nos vamos a primero a los Corintios, vamos a ver, no en el comentario, sino en la introducción del comentario, al inicio menciona retórica. Todos los eruditos aceptan primero a los Corintios como carta paulina, que también les digo, a veces a nosotros ni nos importa, ¿no? Ni nos pasaba por la cabeza esto, pero también es importante, ¿no? Checar esto, ¿no? Aquí viene un poco de la ciudad de Corinto, un poquito más abajo viene el idioma, o sea, dice, aunque se usaba el latín para los asuntos oficiales, la mayoría de la gente hablaba griego, especialmente la mayoría de la gente que constituía la iglesia en Corinto. Entonces aquí tenemos tal vez un dato que no esperábamos, pero también es bueno rescatarlo, ¿no? Ok, fíjense, aquí vienen las circunstancias. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Dice, en la antigüedad las responsabilidades las determinaba la posición social y los que tenían riqueza y poder preferían ideologías religiosas, filosóficas y políticas que respaldaban su base de poder. Una lectura de Primera a los Corintios teniendo como trasfondo un conflicto de posición social reduce gran parte de la especulación de los comentarios más antiguos, aunque había errores teológicos involucrados. El asunto mayor era que la gente no se llevaba bien, ¿no? Que cuando uno menciona, ¿no?, cuál es la situación de la iglesia de Corinto, uno dice, era muy problemática, ¿no? O sea, es la respuesta básica, ¿no?, para esta iglesia, ¿no? Entonces dice, los cristianos corintios eran básicamente como la mayoría de cristianos de hoy. Tenían sus propios intereses sociales
que parecían naturales desde su propia perspectiva, pero Pablo los llama a pensar más bien como siervos. De este modo, los miembros de alta categoría de la comunidad parecen haber preferido a un orador de mejor retórica como Apolos, y compartiendo con los valores de sus iguales que esperaban alcanzar con el Evangelio, rechazaban la labor manual como ocupación apropiada para un maestro moral. Y aquí vienen ciertos datos, ¿no? O sea, aquí por lo menos pues sabemos que Pablo, que no hay duda de que es Pablo, sabemos que los receptores son las iglesias de Corinto y un poco de las circunstancias que vivían. Más adelante se muestra cómo es que Pablo responde a las circunstancias que ellos están viviendo. Entonces, este es del Nuevo Testamento y este es del Antiguo, es como el para, ¿no? Van juntos, que podemos usar, pero solamente la introducción. No nos podemos ir a los comentarios que vienen ahí, sino si lo queremos hacer bien, tenemos que respetar los pasos. Bien, hermanos, este es un comentario de Primera a los Corintios, pero este nada más es de Primera a los Corintios. Este no es diccionario, este no es como este, ¿no? Que es un libro que tenga todos los libros de la Biblia. Este nada más es de Primera a los Corintios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este comentario? Pues al igual que este, vamos a leer nada más la primera parte, no la introducción del libro, donde nos va a dar los datos de quién es el autor, quiénes son los destinatarios y esto. Por ejemplo, aquí si se dan cuenta, viene un poco diferente, ¿no? Dice introducción, la ciudad y sus habitantes. Aquí es más profundo, ¿no? Este libro, vamos a leer las primeras líneas, dice, al igual que para cualquier otro documento del Nuevo Testamento, y más que para la mayoría de ellos, los diversos factores sociológicos, económicos y religiosos que configuran el ambiente de la ciudad de Corinto ejercen una profunda influencia sobre nuestra forma de comprender las cartas que dirigió Pablo a la iglesia de dicha ciudad. Y vienen muchos datos, o sea, eso es uno de los buenos comentarios, porque vienen muchísimos datos de la ciudad, ¿sí? Entonces, uno puede leer esto, hermanos, y es necesario leerlo. Si nos vamos al segundo punto, ¿no? De la introducción, habla del problema. Nuestra primera de Corintios es una respuesta ocasional y ad hoc a la situación que se había desarrollado en la iglesia corintia entre el momento en que Pablo se fue de la ciudad en algún punto de los años 51 y 52 después de Cristo y la redacción de nuestra carta aproximadamente 3 años después. La dificultad para determinar la naturaleza de esa situación es intrínseca al texto. Pablo aborda en respuesta a informes, aquí vienen los pasajes que yo les había dado hace rato, ¿no? O a la carta de ellos, por lo menos 11 inquietudes diferentes y un tanto inconexas, 10 de las cuales son aspectos de conducta. Solo el capítulo 15 es propiamente teológico, e incluso en este caso concluye Pablo las 2 secciones principales con advertencias e imperativos éticos, ¿no? Y esto, híjole, lo podemos seguir leyendo. O sea, y es bien interesante, hermanos. Y eso nada más es la introducción. Aquí ni siquiera se mete al capítulo 1, capítulo 2, o sea, nada. Vemos que es un libro muy bonito y pues también este libro en particular es muy recomendable, hermanos. Que si se puede conseguir, hermanos, pues sería mucho mejor. Y sobre todo si ustedes están estudiando primero a los Corintios, ¿no? Entonces, ya miramos el aspecto general del paso 1, pero hay ciertas cosas que nos faltan, hermanos. Ya vamos a ir un poquito más rápido, hermanos, porque ya nos llevamos bastante tiempo. O sea, este es el paso 1 de manera general. Ahora, de manera específica, ¿qué tenemos que hacer? Para cualquier libro de la Biblia, hermanos, si es Nuevo Testamento, si es Antiguo Testamento, el libro, si es Mateo, si es Deuteronomio, si es Apocalipsis, cualquier, es leer el texto
completo. Sí, leer el texto completo. O sea, aquí yo tengo, por ejemplo, Juan, tengo que leerlo desde el capítulo 1 hasta la última página, ¿no? Que es el capítulo 21. Entonces, tengo que leerlo de jalón. O sea, no puedo leer una sección ahorita y mañana me aviento una sección un poquito más grande y pasado mañana empezar unos 3 versículos, ¿no? Sino, si queremos hacer un estudio profundo de la Biblia, tenemos que leer todo el libro completo. Sí, desde el principio al final. Yo sé que es cansado, hermano. Yo sé que enfada. Incluso a mis alumnos yo les digo que cuando van a hacer una investigación tienen que leerlo mínimo 3 veces. Sí, y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de los aspectos generales, que a veces yo entendí un versículo así, pero ya con todo lo demás, ya estoy entendiendo que se refiere a otra cosa. O sea, el contexto es bien importante y para poder entender el libro tenemos que leer todo el libro completo. Entonces, pues para eso no hay como que una regla súper especial. O sea, es leer la Biblia que tengamos, leerla. O sea, leer, si vamos a dar un estudio del Evangelio de Marcos, desde el primer capítulo hasta el capítulo 16, completito. Aquí un pequeño paréntesis, ¿no? Porque si a nosotros estamos dando una predicación en la iglesia o un estudio bíblico sobre el Evangelio de Marcos, pues en este caso tenemos un poco de ventaja porque pues ya sabemos cuál es quién es el autor, quiénes son los destinatarios, cuál es la relación, cuáles son las circunstancias, cuál es el propósito. O sea, ya lo sabemos y simplemente vamos avanzando. Pero por ejemplo, pues hablando de los pastores o los predicadores, que normalmente no cambian de pasaje dependiendo su predicación, tienen que leer toda la carta, todo el Evangelio, el Apocalipsis, tienen que leerlo completo. Aun si van a hablar de 5 versículos, tienen que leer toda la carta. Pero también para eso es importante tener un cuaderno de notas, porque si hoy predico de Apocalipsis, en 3 semanas predico de Lucas y otra vez regreso a Apocalipsis, no tengo que hacer este mismo proceso, ¿no? Porque si ya lo estudié una vez, pues ya tengo mis notas, ¿sí? Y ya puedo avanzar un poquito más rápido. Entonces es leer el pasaje así completito, ¿sí? De principio a fin. Ok, y pues también algo de que les mencioné ahorita, ¿no? Es descubrir el propósito por cuál escribe el autor. Muchas veces va a estar escrito el propósito, sí, ahorita lo que leíamos de Juan, ¿no? Para que esto lo que les escribí es para que crean en Jesucristo y tengan vida eterna. Creo que es uno de los libros que sí menciona cuál es su propósito. Hay otros libros que tenemos que investigar un poco más, pero ¿cómo vamos a encontrar esto? Leyendo. Vamos a leer, hasta que podamos encontrar más o menos hacia dónde va dirigida la enseñanza. Muy bien, en este siguiente paso vamos a anotar los énfasis e intereses especiales que se presentan. ¿Qué palabras o frases se repiten con frecuencia? Sí, para más o menos entender los énfasis o intereses que tiene la carta o el libro o la historia. Sí, por eso hace ratito yo les comentaba, ¿no? Que Pablo dice que primeramente el judío y después el griego. O sea, y esta frase no la repite una vez, sino la dice bastantes veces. Entonces, ¿tendrá algo que ver su carta con esta frase? Pues obviamente sí, ¿no? Es claro, ¿no? Pero vamos a ver cuántas frases se están repitiendo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan creo que es claro que se repite muchísimas veces la palabra del amor de Dios. Sí, la salvación, o sea, creer en Jesucristo, son palabras que se repiten constantemente, sí, en el Evangelio de Juan. Entonces, anotar, o sea, estoy leyendo mi pasaje, ok,
esta frase la dijo en el capítulo anterior, hacer una anotación, sigo leyendo, fíjense, otra vez esta frase la volvió a decir, hay que anotar los versículos en donde viene cada referencia, ¿sí? Y para esto, hermanos, para que nos ayude esto, vamos a desarrollar o vamos a escribir un bosquejo, ¿sí? Vamos a leer varias veces el libro, la carta, el que sea, ya que más o menos tengamos la esencia de este mensaje, vamos a escribir como un tipo bosquejo, no para predicar, un bosquejo del libro. Por ejemplo, yo pienso que Hechos del 1 al 3 está tratando el mismo tema, ok, yo voy a hacer esto, ¿no? Incluso podemos nosotros usar nuestra imaginación y ver, si este es el problema que trata, voy a ponerle, ¿no? Jesús con sus discípulos. Ok, del capítulo 4 al 7, ok, aquí yo estoy notando como que cambia un poquito de escenario, un poquito de tema, ok, lo voy a poner. Del 4 al 7 voy a ponerle la vida de los primeros cristianos. Ok, bueno, del 8 a, al 10, ok, ya salieron de Jerusalén y fueron a Samaria, ¿no? O sea, cositas así, pero de todo el libro, o sea, el libro que estemos estudiando, ¿sí? Y, hermanos, pues, parte de esto, pues vamos a pasar al siguiente paso, es comparar mis observaciones con literatura secundaria. O sea, ¿qué es literatura secundaria? Esto, hermanos, es lo que vamos a estar mirando. Entonces, por ejemplo, cuando les dicen las preguntas, ¿quién es el autor? ¿Quiénes son los destinatarios? O sea, son preguntas que podemos, o más bien respuestas que podemos encontrar en estos libros. Pero si voy a estudiar primero a los Corintios, no solamente me voy a limitar a sino ya mire ahora voy a estudiar o sea, a ver qué me dice, y después voy a estudiar este diccionario, ¿no? A ver qué me dice. A lo mejor los tres coinciden exactamente o van a tener sus ciertas diferencias, pero recordemos que estas personas son eruditos, o sea, son personas que han dedicado su vida, ¿no? al estudio de la Biblia. Entonces podemos comparar nuestro estudio, lo que hicimos en el paso 1, hermanos, nada más en el paso 1, en simplemente checar, ¿no? Si vamos en buen camino. Incluso para lo del bosquejo es bueno, ¿no? Checar los libros, porque ellos también se manejan por bosquejos, ¿no? Ellos dicen, ¿no? Yo pienso que de aquí a aquí estamos hablando de un tema, de aquí a aquí estamos tratando otro. Entonces, tenemos que checar todo esto, ¿no? Todo esto. Sí, tenemos que revisar. Les digo, hay muchos más libros que podemos usar, no solamente limitarnos al comentario, al del contexto cultural, diccionario, sino tener 2 o 3 diccionarios, tener varios comentarios, pero no leer el contenido, la interpretación, sino simplemente la introducción y ver si mi investigación se parece a lo de los eruditos. Y pues debemos de tener mucho cuidado, ¿no, hermanos? Si empezamos bien, vamos a terminar bien, hermanos. Entonces recuerden, esto nada más es el paso número 1. Son bastantes pasos, pero solamente ese es el paso número 1, que yo sé que pareciera que con esto ya podemos interpretar cualquier versículo, pero no, hermanos, yo le estoy diciendo que no, sino que apenas estamos empezando, hermanos, y yo sé que suena mucho trabajo, pues ¿por qué mejor así me quedo ya que el pastor me predique? No, hermanos, pero también parte de nuestras responsabilidades es crecer, ¿no? Madurar en el Señor, madurar en el conocimiento de las Escrituras. Y hermanos, pues parte de todo esto pues es trabajar, ¿no? Yo en la iglesia presencialmente les decía que el primer responsable de todo este trabajo y de muchos otros libros que se tienen que investigar, ¿no? Pero el primer responsable es el pastor. Después podemos incluir a los maestros de la iglesia, o sea que son los principales responsables, pero cada uno, hermanos, es responsable del conocimiento bíblico, hermanos, que tiene.
Y les digo, esto nada más es el paso número 1. Así que hermanos, pues tenemos mucho trabajo. Su tarea es buscar cualquiera de los libros de la Biblia y tratar de contestar estas preguntas, hacer estas observaciones, leer muchas veces. Sí, hermanos, pueden empezar con un libro chiquito, ¿no? Esos que nada más tienen un solo capítulo, ¿no? Como Judas o Tercera de Juan, que son libros chiquitos, ¿no? Para leerlo varias veces y empezar a investigar, hermanos, investigar que podamos encontrar, ¿no? Del autor, de los destinatarios y la situación que tiene cada iglesia. Entonces, hermanos, les digo, solamente es el primer paso. Pareciera que ya podemos responder 1000 preguntas, pero no, hermanos, hay que esperar, hay que estudiar, porque ese es un trabajo intensivo, es un trabajo que a mí me entretiene mucho, me gusta estudiar todo esto, pero hermanos, lleva o requiere mucho tiempo. Así que hermanos, pues yo los invito, hermanos, a empezar, hermanos. En internet podemos encontrar libros de ayuda, buscar en internet, tal vez ver libros electrónicos, comprarlos, ¿no? Si tenemos en casa libros, ver todos estos detalles, hermanos, para que nos ayuden, hermanos. Así que, hermanos, ya tienen su primer tarea, es elegir un libro de la Biblia y empezar a hacer este trabajo básico, ¿no? Que es el primer paso, ¿no? Así que, hermanos, pues que el Señor nos bendiga y si el Señor nos permite, nos miramos la siguiente semana.